Bueno, vamos a presentar a nuestro tercer ponente, el doctor Guillermo Ruiz, especialista en medicina interna y hematología, investigador becario postdoctoral por la Fogarty Foundation en el Departamento de Hematología de la Mayo Clinic en Rochester en 1983. Premio Robert Kretschmer Schmidt 2012 en la investigación inmunológica de la Academia Nacional de Medicina. Premio a la trayectoria científica Aida West UNAM 2017. Correceptor del premio 2017 Distinguished Service Award por el Center for International Blood and Marrow Transplantation Research en febrero de 2017. Autor de 364 artículos en extenso, de 75 cartas al editor en revistas nacionales e internacionales y de 342 resúmenes en revistas con pares de revisores. Editor de 10 libros y coeditor de 13 libros. Por favor, denle la bienvenida al doctor Guillermo Ruiz. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Antes que nada quiero agradecer muy cumplidamente a quienes organizaron esta reunión por la invitación generosa que me dieron para platicar con ustedes. Tienen un pointer, aquí está. Miren, cuando esta joven me invitó a hablar con ustedes en relación a cómo impulsar a los futuros líderes médicos, dije, bueno, en primer lugar, esta joven está aceptando el hecho, está infiriendo que yo soy un líder médico, lo cual no es absolutamente cierto. En segundo lugar, se me ocurrió que a lo mejor lo que podría yo mostrarles a ustedes es lo que yo hice a lo largo de mi vida para poder llegar a la situación en la que me encuentro ahora, que ha llevado mucho tiempo y que tiene además antecedentes interesantes, es decir, ¿qué cosa tienen que hacer los estudiantes jóvenes para ser líderes médicos? Pues esto es una situación muy difícil de definir, pero vamos a tratar de, un poco relatando mi experiencia en la vida, hablar con ustedes de este punto. A ver, entonces, vamos a ver. Esta es la... Nada, ¿verdad? Entonces, miren, yo hice la escuela primaria en esta escuela que se llamaba Instituto de Ciencias Agrícolas. Una escuela para gentes de clase media baja, ¿verdad? Que fue una situación fortuita en la que yo llegué a esta escuela, porque fíjense, mi papá, nosotros vivíamos en la colonia El Carmen, allá por donde está la Arena Puebla. Y entonces para ir mi papá nos inscribió en el Benavente, que estaba ahí en la 25 Oriente, casi esquina con la 2 Sur. Entonces había que contratar al camión del Benavente para que pasara por nosotros y nos llevara al Benavente. Y entonces la gente del Benavente le dijo, no van a pasar a la casa de usted, van a tener que salir sus niños y caminar 2 cuadras para que el camión los recoja en tal esquina. Entonces mi papá dijo, no, eso yo no quiero, yo quiero que los recojan en la puerta de la casa. Y entonces por esa razón me sacaron del Benavente y me inscribieron aquí en el IDCA, Instituto de Ciencias Agrícolas, en donde estuve toda la primaria y toda la secundaria, por una situación así totalmente inesperada, ¿verdad? La prepa la hice en el Oriente. ¿Y por qué me pasaron al Oriente? Porque en el IDCA ya no había prepa, había solamente kinder, primaria y secundaria. Entonces me pasaron al Oriente en las épocas en las que era militarizado. Y ahí conocí a muchos amigos que conservo hoy en día. Luego, en el año de 69 me inscribí en la Escuela de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y ahí, como había mucho desorden, del año que hice el primer año, hubo clases efectivas como 4 meses. Entonces, un día llegó alguien y me puso una pistola en la barriga, ahí en la 13 Sur, donde está la Escuela de Medicina, y me dijo, Ruiz, te vas de esta escuela y no vuelves nunca. Entonces, pues me salí y me fui a San Luis Potosí, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, reinicié primero. O sea, perdí un año ahí porque yo ya había comenzado en Puebla, pero me fui a San Luis y ahí comencé medicina.
Ahí terminé. Luego, ya que terminé medicina en San Luis Potosí, me fui al Hospital de Nutrición, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que junto con la UNAM tenían el programa de entrenamiento en medicina interna. Luego, ahí mismo hice hematología. Y después de eso me fui a Estados Unidos a hacer una estancia postdoctoral en la Clínica Mayo. Cuando estaba yo haciendo hematología, solicité una beca al gobierno mexicano para irme a hacer una estancia postdoctoral en Estados Unidos y hacer investigación en hemato, y me dijeron que no. Entonces pedí una beca al gobierno americano y curiosamente me dijeron que sí. ¿Por qué el gobierno americano me dijo que no y el mexicano dijo que no y el americano dijo que sí? Pues quién sabe, pero bueno, me dieron una beca Fogarty, con eso me fui a estar allá en Estados Unidos en la Clínica Mayo. Entonces, digamos, ¿cuáles han sido desde entonces las cosas más destacadas en mi trayectoria como médico? Bueno, recién llegado a Estados Unidos me nombraron presidente de la Asociación de Medicina Interna de México, que es una sociedad que tiene muchos años de existir. Luego fui presidente de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Luego fui presidente de la International Society of Hematology, la Sociedad Internacional de Hematología, que es la sociedad de hematología más antigua del mundo. Luego en la Clínica Mayo me nombraron alumno distinguido. Eso es una distinción interesante. Hay solamente 3 mexicanos a quienes han nombrado alumnos distinguidos de la Clínica Mayo, que son Juan Ramón de la Fuente, que ustedes saben que fue rector de la UNAM y ahora es el embajador de México en la ONU, Donato Alarcón Segovia, que ya se murió, un reumatólogo, y yo. Luego me nombraron máster del American College of Physicians por datos del currículum, y luego me dieron este premio que se llama el Distinguished Service Award de la American Society of Bone Marrow Transplantation por una serie de cambios que inventamos aquí en Puebla para trasplantar la médula ósea de manera mucho más sencilla y accesible. Y recientemente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde estudié medicina, me concedió el grado de doctor honoris causa, que yo creo que de todas las distinciones que he tenido, pues esta es la más importante y la más sobresaliente, ser doctor honoris causa de la universidad de la que yo egresé. Interesantemente, de esa universidad han salido muchos médicos, muchos muy destacados, pero ningún médico había sido nombrado doctor honoris causa por esa universidad. Un poco de historia. Mi abuelo fue médico, aquí está mi abuelo. Mi abuelo fue médico y fue presidente municipal aquí en Puebla. Fue director de la Cruz Roja, que está aquí enfrente, en la contraesquina, la parte viejita que está ahí junto al jardín. Ahí fue director mi abuelo. Y además fue rector de la universidad. Él era un hombre muy trabajador y muy inteligente. Él inventó un aparato de rayos X y pues tuvo todas estas distinciones dentro de la medicina. Además de ser un tipo muy inteligente, era muy vanidoso. Era visco, pero siempre que le iban a tomar una fotografía, el ojo visco lo entrecerraba para que no se viera que era visco. Curioso, ¿verdad? Le importaba tanto su aspecto que cerraba su ojito para que no vieran que era visco. Entonces él tuvo 2 hijos médicos, uno de ellos mi padre, que también es médico. Aquí está mi papá. Él es médico, tiene 95 años, y mi papá tuvo 4 hijos, que soy yo. Mi hermano Alejandro, que también fue médico, fue compañero mío en la Escuela de Medicina de San Luis Potosí. Mi hermana Coral y mi hermana Rosita. Esta foto fue tomada en una casa que mi abuelo, además de ser médico, inventor, radiólogo y demás, hacía cosas, hacía construcciones. La casa la diseñó mi abuelo y la construyó mi abuelo, desde luego contratando albañiles, pero él la diseñó. Una casa horrible, pero bueno, él la hizo, ¿verdad? Tenía ese... Y desde chico mi abuelo estuvo influyendo en nosotros para que fuéramos médicos. Fíjense, esta foto fue tomada pues, cuando yo tenía como 5 o 6 años. Mi abuelo mandó a hacer estas batitas y me llevó ahí al laboratorio de mi padre para que viera yo al microscopio y tomó esta foto que ha dado muchas vueltas. Aquellos que dicen que la familia no influye en qué vas a estudiar, están absolutamente equivocados. Claro que influye, ¿verdad?
y esa es una evidencia clara de que en mi familia sí hubo influencia de mi abuelo y de mi padre para que yo fuera médico. Luego les dije que me fui al Oriente y ahí tuve una época en la que fui militar. El Oriente era entonces militarizado, y entonces ahí uno iba obteniendo grados según se portara. Ahí en el Oriente a mí me fue bien desde el punto de vista académico, pero mal desde el punto de vista de la disciplina. La disciplina la manejaban los militares y eran muy pues arbitrarios, como son los militares, y muy de cabeza cuadrada, ¿verdad? Entonces, cada rato me arrestaban y me mandaban a lavar los excusados a la zona militar y demás. Entonces, ahí estuve toda la prepa y ahí hice muy buenos amigos. Habiendo hecho la primaria y la secundaria en una escuela de gente de clase media-baja, luego me pasaron al Oriente, en donde ya era un nivel diferente el de los muchachos que eran compañeros míos. Y el haber convivido con gentes de diferentes clases socioculturales fue lo que me permitió entender un poquito más la realidad del país y otras cosas. Entonces estuve pues ahí en el Oriente. Y luego me fui a San Luis Potosí, fíjense, esta es una foto tomada cuando yo estaba en primero. Me fui a San Luis Potosí, aquí está mi hermano, que recién falleció. Aquí estoy yo, era la época en la que se usaba tener el pelo largo y usar lentes como de John Lennon, unas cosas horribles que hacía uno cuando estaba joven. Y entonces, bueno, pues yo le entré a esa onda. Y luego aquí están unos cuates, estos en la Plaza de Toros en San Luis, después de una corrida de toros hubo una reunión ahí de amigos cuando estábamos en primero de medicina. Ahí hice toda la carrera, me fue bien, ahí conocí a mi actual esposa y ahí me casé por la iglesia allá en San Luis Potosí. Vean ustedes, este es cuando estábamos de internos en el hospital, ahora civil. Este es un doctor pediatra que nos está dando una clase, aquí estoy yo atendiendo a las instrucciones de este doctor, que el gordo Ávila Lomelí, ya está medio flaco, había sido gordo, pero luego bajó de peso y era buen profesor de pediatría allá en San Luis Potosí. Luego me casé allá en San Luis. Cuando acabé medicina, me fui a hacer el servicio social al Hospital de Nutrición en la Ciudad de México, y ahí me inscribí para hacer el examen de admisión en medicina interna, y 2 semanas antes de comenzar a ser residente de medicina interna, me casé con Lupita, que había sido compañera mía allá en San Luis Potosí. Nos casamos en 76, 79 nos casamos, no, 78, 78. Este año cumplimos 42 años de casados. Y entonces, luego me fui a la Clínica Mayo, ya casado, y con 2 hijos. Aquí está el entonces jefe del departamento de hematología de la Clínica Mayo, que es el doctor Robert Kyle. Soy yo hace algunos años, estamos en la Mayo Foundation House. Bob Kyle vive, está en buenas condiciones, pero pues ya es una persona mayor. Y después de estar en la Clínica Mayo, me nombraron alumno distinguido de la Clínica Mayo, y ahí me acompañó a recibir esta distinción mi esposa Lupita algunos años después. Como les decía a ustedes, solamente 3 mexicanos han sido nombrados alumnos distinguidos de la Clínica Mayo. Recientemente, este personaje que se llama Paul Martin nos dio al doctor Gómez Almaguer, un colega de Monterrey, y a mí, este premio que es el Distinguished Service Award del CIBMTR, que es Center for International Blood and Marrow Transplant Research. Y Paul Martin era entonces el presidente. Fíjense que este premio nos lo dieron porque David y yo hicimos muchos cambios para trasplantar la médula ósea. David y yo nos conocimos en México cuando éramos residentes, ambos de medicina interna. Luego hicimos los 2 hematología. Luego yo me casé antes que él, porque él acabó hematología y luego se casó en Monterrey, y yo me casé antes de comenzar medicina interna. Y entonces hemos sido compañeros, somos amigos, hemos hecho muchos viajes juntos. Tenemos un programa de investigación muy
parecido y hemos hecho muchas publicaciones de manera conjunta. Cuando comenzamos a hacer cambios en la manera de trasplantar la médula ósea, varias personas, entre ellas Paul Martin, dijeron que estábamos locos, que esas cosas no se podían hacer fuera del hospital y de manera simplificada. Y 20 años después de que hicieron esas aseveraciones, el propio Paul Martin dijo, no, pues estos mexicanos tenían razón, y se puede trasplantar la médula ósea de manera mucho más sencilla. Así que por eso fue que nos dieron ese premio, que ha sido una cosa interesante, porque cambió el panorama de cómo veían nuestro trabajo inicialmente a cómo lo ven hoy en día. Y luego, en 2017, hace 3 años, 2 y medio, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí me dio el doctorado honoris causa, fundamentalmente por los trabajos en relación al trasplante de médula ósea. Justamente así fue, y yo creo que de todas las decisiones que he tenido a lo largo de la vida, esta es probablemente la más importante. ¿Y de qué dependió? Bueno, pues de preocuparme por, después de haber vuelto de Estados Unidos, a hacer labores de asistencia, de enseñanza y de investigación dentro de la medicina. Los médicos, además de hacer su quehacer médico, de atender pacientes, hacer investigación, publicar, enseñar a alumnos, etcétera, pues tienen que tener otro tipo de aficiones. A mí me gusta la escultura, y bien, ustedes, esta escultura la diseñé yo y luego la mandé a hacer con un herrero. Estos son 2 personas que se unen, son mi esposa y yo, para formar una familia. Este hijo tiene 3 hijos, este otro tiene 2 hijos y este otro tiene 2 hijos. Es un poco la historia de mi familia: 3 hijos y 7 nietos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nietos. Todos viniendo de una pareja de personas. Y aquí están, vean ustedes, aquí está mi esposa, aquí está mi hijo Memo, que es médico también. Él hizo medicina interna y hematología, y luego se fue a la Clínica Mayo, igual que yo. Su esposa, que es neumóloga. Ellos tienen 2 niños, esta niña que se llama Dana, y Guillermo IV, que está aquí. Luego Manuelito, que es el segundo, se casó con Edurne, esta niña que está acá. Y tienen 2 hijos, esta que se llama Pilar y este güerito que se llama Manuel, igual que su papá. Luego Rodrigo, que es el más chico de mis hijos, se casó con Elsa y tienen una Elsa. Y luego aquí está, que es un diablo, que se llama Triana, y que se llama Rodrigo, igual que su papá. Y en esta foto, bueno, aquí estamos mi esposa y yo, y aparece el perro que tiene con nosotros 15 años y que ya está muy viejito y que consideramos que ya pronto se va a morir. Entonces, esa es la foto actual de mi familia, y apoyado en esa foto fue que diseñé y construí esta escultura. Mide 2,5 metros. Y luego hice unas versiones más chiquitas de 1 metro y se les regalé a cada uno de mis hijos. Las tienen cada uno de ellos en sus respectivas casas. Bien, esa es entonces la exposición que quería mostrarles a ustedes. Ahora vamos a dar un ratito para preguntas y comentarios, y apoyado en lo que les acabo de mostrar, pues pensar en qué cosas quieren ustedes preguntarme para poder interaccionar un poquito más sobre por qué han ocurrido estas cosas y qué ventajas he tenido en la vida para poder haber hecho todas estas labores de asistencia, de enseñanza y de investigación. Esa es la última diapositiva que quería mostrarles a ustedes. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta o el comentario? Sí, mija. ¿Alguna vez usted sintió presión social o presión de su familia de que se venía a ascendencia de México? No, la verdad es que desde que yo era muy chico, desde que estaba en la primaria, acompañaba a mi papá a su trabajo ahí en el laboratorio. Mi papá tiene un laboratorio, de análisis clínicos, entonces yo iba con él, lo ayudaba. Había, por ejemplo, los domingos que no había gente que trabajara ahí, íbamos él y yo lo ayudaba a hacer esas cosas. Y desde pequeño me gustó hacer tinciones de Gram y hacer tinciones de sangre periférica y ver los glóbulos blancos y las plaquetas y demás. Nunca me resultó algo
desagradable, al contrario, desde muy chiquito estaba yo convencido de que iba a ser médico, y no solo eso, sino que iba a ser médico y hematólogo además. Así fue. ¿Qué más? A ver, allá atrás. ¿Usted pensaba que iba a llegar a ser un gran personaje como lo es ahora? O sea, ¿Sí? lograr todo lo que hizo. Honestamente, sí. No tengo por qué decir que no, sí. O sea, yo sabía que podía, si me dedicaba, a hacer muchas cosas. Lo que también era muy interesante era que yo interactuaba mucho con mi hermano. Mi hermano era un año más chico que yo. Y era tremendamente inteligente, más inteligente que yo. Pero era un poco más disperso, no concentraba tanto su atención en ciertas cosas. Entonces, en la Escuela de Medicina de San Luis Potosí, a la que yo entré un año después que él, bueno, entramos juntos porque yo perdí el año aquí en Puebla, fuimos compañeros. Yo me daba cuenta que él aprendía con muchísimo más facilidad y más rapidez que yo. Yo le tenía que dedicar más esfuerzo y más dedicación a estudiar, a aprender cosas nuevas y demás, ¿verdad? Entonces, esa interacción con él, de dos personas con capacidades, digamos, intelectuales diferentes, me fue de mucha utilidad porque me forzó a ser mejor, me forzó a ser cada vez más interesado en siempre sobresalir. Desde chiquito eso sí me ocurrió. ¿Qué otra pregunta? A ver, allá atrás. ¿Sabes si es muy sencillo conseguir una beca en Estados Unidos? Ahora sí que de medicina. Hoy en día es más fácil, antes era más complicado. Hoy en día sí, además hay ofertas que llegan a los muchachos estudiantes de medicina o demás a través del internet y demás. Lo que sí es cierto es que si no eres de los mejores de tu grupo, no te van a dar la beca. Eso es un hecho. Si quieres llegar lejos, tienes que esforzarte mucho, interesarte en siempre ser el mejor de tu grupo, en lo posible ingresar a la mejor escuela de medicina, de aquí de Puebla o del país o de donde tú escojas, ¿verdad? Y no tomar decisiones por comodidad o porque me queda cerquita de mi casa o porque no voy a tener que salir de la ciudad en la que vivo o porque voy a estar cerca de mi familia o voy a estar cerca de mi novia. Cuando comiences a decidir por ese tipo de distractores, vamos a decir, te va mal. Entonces tienes que esforzarte siempre por ser el mejor y solo así vas a poder llegar muy lejos. Aquí en Puebla hay varias escuelas de medicina y saben que todas son muy malas, lamentablemente. Entonces, si alguien se interesa en ser un buen médico, no estudien en Puebla, váyanse fuera de Puebla. Las escuelas de medicina que hay aquí son bastante chafitas. Fíjense, de los muchachos que terminan medicina, ¿qué porcentaje son los que aprueban el examen nacional de residencias médicas para poder hacer una especialidad? De todo el país aprueban el 15%. Ahí están universidades o escuelas de medicina como la de Tlaxcala, en donde aprueban el 5%, o bien La Salle, donde aprueba en México, aprueba el 90%. Entonces, desde que escoges qué escuela de medicina vas a usar para prepararte, ya estás un poco escogiendo cómo te va a ir en la vida como médico, ¿verdad? Entonces, escoge siempre lo mejor, no te conformes con poquito, eso sí es muy importante. Muchas gracias. ¿Cuál considera usted que es la mejor universidad para estudiar la carrera de medicina y en dónde sería bueno hacer una especialización? Mira, la mejor universidad privada que hay en México para hacer medicina es el TEC de Monterrey. Es la mejor escuela de medicina del país privada. Problemas del TEC de Monterrey: una, es muy cara. O sea, para ir a estudiar al TEC de Monterrey tienes que tener lana. O bien ser muy buen estudiante y sacar una mega beca para que te paguen todo, lo cual no está fácil.
Segundo, el TEC de Monterrey produce muchos chavos buenos, estudiantes, que tienen como única idea irse a Estados Unidos, trabajar allá y nunca regresar. Lo cual a mí me parece que es absolutamente equivocado. O sea, el muchacho joven que se hace buen médico y buen especialista tiene que regresar a su país para darle a su país un poquito de lo que el país le dio. A mí, por ejemplo, ¿cuánto me costó hacerme médico? Fíjense, yo estudié en San Luis Potosí, que es una universidad pública. El primer año pagué el equivalente a 50 pesos. El segundo año, como fui el mejor promedio de primero, me dieron beca. Y luego el tercero. O sea, yo pagué en total 50 pesos por hacerme médico. Luego ingresé a hacer medicina interna y ahí no tenía yo que pagar, al contrario, ahí me pagaban. Y luego ingresé a hacer hematología y me seguían pagando. Es decir, yo para ser médico especialista en 2 especialidades pagué 50 pesos. ¿Cómo no voy a tener la obligación de volver a México a retribuirle a mi país lo que me dio toda una oportunidad de hacerme especialista, profesionista, etcétera? Entonces yo tenía que regresar. Cuando terminé en la Clínica Mayo me dijeron, quédate, te pagamos tanto más porque te quedes. Y era atractivo el asunto, pero no me quedé en Estados Unidos por muchas razones. Primero, porque estoy convencido de que aquí en México iba yo a hacer más cosas en beneficio de gentes necesitadas, lo cual ha sido absolutamente cierto. Segundo, porque yo no quería que mis hijos crecieran en Estados Unidos. Es un ambiente muy desagradable y muy complicado y muy impersonal. Yo tengo la virtud de que mis hijos, los 3, que uno de ellos es médico y 2 son empresarios, trabajan conmigo y hacemos las cosas juntas. Y los veo todos los días y interactuamos mucho y demás. Y hemos hecho muchas cosas por la ciudad y por el país. Eso ya en Estados Unidos no se puede hacer. Y en tercer lugar, una razón muy importante por la que no me quedé en Estados Unidos, sino que me regresé acá, es porque me gustan más los tacos del Tizoncito que los de Taco Bell. Por eso no me quedé. Entonces, si quieres en un lugar público estudiar, San Luis Potosí, un examen de admisión muy canijo. Agarran únicamente a 40 chavos, no como aquí que meten a 1000. Entonces, es la mejor pública del país, San Luis Potosí. La mejor privada del país es el TEC de Monterrey y luego La Salle. Entonces, un poco tu decisión tiene que depender de cuánto puede pagar tu papá por meterte a la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, ¿influye algo la posición sociocultural de una persona para que sea buen médico o no? Sí, pero no mucho. De los muchachos que se han graduado aquí en la Escuela de Medicina, de la UDLA, por ejemplo. La UDLA es una escuela de medicina cara, tan cara como el TEC de Monterrey. Y la UDLA mete al examen nacional de residencia alrededor del 10% de sus egresados, o sea, muy mal. Les cobran duro y los hacen mal los médicos. Yo alguna vez le dije al rector, mire, estás cometiendo un fraude con los papás de estas criaturas, porque les estás cobrando un BMW y les estás entregando un Ford Fiesta. Entonces, aguas. ¿Quieres ser BMW? Vete a una buena escuela de medicina. No te metes en una escuela de medicina patito. Y aquí hay muchos patitos, lamentablemente. Comentó que estuvo estudiando medicina en la UAP, estuvo 1 año. Sí. ¿Qué me podría decir o qué nos podría decir acerca de cómo fue ese año? ¿O qué me puede decir acerca de la UAP, de la Facultad de Medicina, con respecto al tiempo que estuvo ahí? Bien. Yo ingresé ahí acabando la prepa en el Oriente, en 69. Venía de una prepa privada, como diría ahora nuestro presidente, polarizador. Venía yo de una prepa fifí, ¿verdad? Entonces, entré a medicina aquí en Puebla y problema número 1, pues no había clases, o sea, había tal desorden que los estudiantes organizaban manifestaciones y se hacían huelgas y una serie de cosas. Entonces, del año que yo tenía que haber recibido clases, hubo clases efectivas como 3 o 4 meses.
Entonces ya desde ahí había problemas. A los maestros no los dejaban entrar a dar clases, ni mucho menos. En aquellas épocas, el hospital que está ahí en la 25, que ahora es hospital universitario, era hospital civil, era un hospital de la ciudad. Y el director de ese hospital era mi papá. Entonces, querían los universitarios que ese hospital se convirtiera en hospital universitario. Todo lo que habían hecho es elaborar una lista de gentes a las que iban a raptar y pedir a cambio de la liberación de esas personas el que el hospital se hiciera universitario. El que encabezaba la lista de las personas que iban a raptar, pues era el sonso hijo del director que estaba metido ahí entre las patas de los caballos en la Escuela de Medicina de la UAP. Entonces alguien se enteró de que iban a hacer eso, y una tarde esperando clase de embriología, me acuerdo muy bien, llegó y me puso una pistola en la barriga y me dijo: Ruiz, te vas de esta escuela y no vuelves nunca. Yo pensé que me estaba amenazando por alguna otra razón. No, lo que me estaba haciendo era ahuyentarme para que no me raptaran. No me acuerdo de esa persona quién fue, seguramente quien me lo hizo debe recordarlo, pero eso pasó en 1969. Entonces yo de ahí me acuerdo que me fui caminando al consultorio de mi padre, al laboratorio de mi padre, y le dijo: oye, fíjate que acaba de pasar esto. Y mi padre, que fue siempre muy visionario, me dijo: ya estás inscrito junto con tu hermano Alejandro en la Escuela de Medicina de San Luis Potosí, en el examen de admisión. Se van a San Luis, hacen el examen de admisión y ojalá y entren. Hacen también el examen de admisión en La Salle, en México, que comenzaba apenas la Escuela de Medicina. Entonces lo hicimos en los dos lados, aprobamos en los dos lados, tanto mi hermano como yo, pero optamos por irnos a San Luis Potosí, que tenía muchos más años de existir y tenía un mucho mejor nivel académico. Actualmente los niveles académicos de San Luis Potosí y de La Salle son más o menos iguales, pero en 70 La Salle apenas comenzaba. Entonces optamos por irnos a San Luis Potosí. Esa fue la historia de mi paso por la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Puebla. Me salí porque me obligaron, y me obligaron, yo creo que porque me estaban haciendo un favor para que no me raptaran. Eso fue lo que pasó. Pero así por las buenas, con una pistola en la barriga, pues quién no se va, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los métodos o las técnicas de estudio que usted implementaba para retener tanta información? Pues me ponía yo a leer, y varias veces, cuantas fueran necesarias para aprenderme la clase. No implementé ningún método diferente a los habituales. Tenía compañeros que hacían, por ejemplo, en la prepa me acuerdo uno que grababa los apuntes de la clase de historia, ponía el micrófono, antes no había celulares, entonces ponía una grabadora con el micrófono abajo de la almohada y se ponía a dormir. Y decía que con eso aprendía historia. Pues puras mentiras, ¿no? Puros cuentos. No, pues estudiar, tratar siempre de dedicarle mucho tiempo a estar aprendiendo cosas nuevas, nunca dar por bueno lo que te dicen los profesores, sino poner en tela de juicio lo que te van diciendo, encontrar cada vez más fuentes de información. Antes era difícil, antes uno se tenía que ir a las bibliotecas públicas, comprar libros. Ahora ya con la red uno puede tener en el teléfono cosas muy accesibles y muy fáciles. Hoy en día no estar bien informado es porque no quiere hacerlo la persona. Antes costaba más trabajo y costaba más dinero y más esfuerzo, pero ahora es simplísimo hacerlo. A ver tú, mija. ¿Cuál diría que ha sido su mayor obstáculo durante toda la carrera, todo el trayecto que ha tenido? Pues mira, yo diría que a lo mejor al revés. ¿Cuáles han sido las dos cosas que más trabajo me han dado decidir? Y que creo que son las dos decisiones más importantes de cómo quieres que tu vida funcione. Una es qué vas a estudiar y la otra es con quién te vas a casar. La primera, ¿qué vas a estudiar? A mí no me costó trabajo porque te digo que desde kinder estaba yo ya decidido que iba a ser médico y que iba a ser hematólogo, etcétera.
Esa no me costó ningún trabajo. La otra sí, ¿con quién te vas a casar? Yo cuando llegué a San Luis Potosí, me hice novio de mi actual esposa, tuve una sola novia, salí con ella toda la carrera y cuando terminé me casé con ella. Tampoco me costó mucho trabajo. Pero sí reconozco que quien toma esas decisiones equivocadas y tiene que recular, puede meterse en líos. Si tú estudias medicina y terminas dirigiendo una fábrica de aceites y eres bueno haciendo esas cosas, bueno, aunque no seas médico, te va bien. Pero si te casas mal, te vas a meter en un megalío. Porque esa moda actual de que te casas y luego te divorcias y luego hay hijos de por medio y los hijos se van con el papá o la mamá, eso ya mete muchísimo lío, mete mucho ruido y no te permite concentrarte en las cosas realmente importantes de tu vida. Así es que yo sí creo que las dos decisiones más importantes en la vida son, primero, con quién te casas y segundo, ¿qué estudias? ¿Qué estudias? Puedes enderezarlo, puedes modificarlo, puedes corregirlo, pero con quién te casas, aunque lo corrijas, ya estás metido en líos. Así que esa es una decisión importantísima. La más importante, por lo menos para mí así ha sido. Haberme casado con mi esposa actual ha sido la decisión más atinada que he tomado en mi vida. Tener hijos serios, honorables, responsables, buenos padres, buenos esposos, trabajadores con sus casas ya hechas, sus futuros ya bastante bien definidos. Ha sido gracias a la imagen y al apoyo que siempre he tenido de parte de mi esposa. ¿Qué más? ¿Tú quieres preguntar algo? A ver. ¿Por qué decidiste estudiar medicina? ¿Qué cosa de la medicina te atrajo a interesarte tanto en ella? Pues mira, como te decía yo desde chiquito estaba metido en cosas de medicina. Mi papá me llevaba a su laboratorio, mi abuelo me ponía batitas, mi abuelo me regalaba estetoscopios de juguete, en fin. O sea que tuve mucha influencia para ser médico desde muy pequeño. Además siempre me gustó, siempre me llamó la atención. Y la medicina de laboratorio, ver muestras de sangre de pacientes y demás, siempre me gustó mucho, no me costó mucho trabajo. Ahora, mi hermano, que me alcanzó para estudiar medicina en San Luis Potosí, y yo hicimos la carrera juntos. Y al final, fíjate, fue una cosa curiosa, como mi papá tenía un laboratorio, estábamos seguros de que íbamos a regresar a trabajar al laboratorio. Y entonces dijimos, bueno, vamos ambos a hacer la especialidad en patología clínica, en medicina de laboratorio. Dijimos, no, mejor que uno haga medicina interna y que vea pacientes y que el otro se dedique a cosas nada más de laboratorio, para no hacer lo mismo y que tengamos actividades diferentes. Y así convenimos. Entonces, ¿quién hace laboratorio y quién hace medicina interna para poder atender pacientes? Pues vamos a echar un volado. Y echamos un volado. Y yo perdí, el que perdía iba a ver pacientes, iba a hacer medicina interna, y el que ganaba iba a ir a trabajar al laboratorio de mi padre, que había trabajado durante muchos años. Entonces yo perdí, hice medicina interna, estuve trabajando durante muchos años, y mi hermano, metido en cosas de laboratorio, murió hace 6 meses, mi hermano, y ahora, por ese incidente que ocurrió hace 6 meses, yo un poco he tenido que meterme más en cosas de laboratorio que siempre me han gustado mucho, pero que ahora, interesantemente, las gentes que coordinan el funcionamiento, digamos que económico de la Clínica Ruiz, escogieron a uno de mis hijos, a Manuel, como el director de los laboratorios Ruiz. O sea que lo que mi hermano hizo durante muchos años, ahora lo va a hacer mi hijo. Y eso es una cosa que también me llena de mucha satisfacción, a pesar de no ser médico. Fíjense, interesante. Ahora ya las gentes que dirigen los laboratorios son más empresarios que médicos, y mi hijo es más empresario que médico. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en Estados Unidos, si hubiera tenido allá hijos y demás? Pues estarían trabajando como buenos empresarios, porque son chavos muy listos y muy emprendedores. Pero seguramente que estarían trabajando en lugares diferentes a donde están actualmente, y no estarían haciendo crecer el negocio familiar que desde hace 70 años hemos estado manejando nosotros. Así es que
el haber podido volver a Puebla a trabajar en la clínica de mi padre y luego que mis hijos se interesaran en trabajar en lo mismo que trabajó mi padre, en lo mismo que trabajó mi abuelo y en lo que trabajo yo, pues ha sido una verdadera bendición de Dios. Me puedo considerar como muy afortunado por todo eso. Y todo eso se ha podido, entre otras cosas, por el apoyo que siempre me ha dado mi esposa. Por eso les digo que aguas con quién te casas, porque si decides bien, te va bien, y si decides mal, te metes en unos líos bastante desagradables. ¿Qué otra pregunta o comentario quieren hacer? ¿Sí? Y por eso tuvo que, bueno, por eso decidió hacer medicina interna, Así pero fue. ¿le hubiera gustado ganar el volado? No, fíjate ¿O que sí está feliz con su decisión? absolutamente. No, perfecto. Lo que también es cierto es que mi hermano siempre durante la carrera, fuimos compañeros, mostró más proclividad a cosas del laboratorio que yo, o sea que el volado un poco no fue más que la consecuencia lógica de lo que ya venía pasando, pero como quisimos hacer una cosa salomónica y dijimos, bueno, pues el volado. Perdí yo, me fui a medicina interna, él se quedó en cosas de laboratorio, nos complementamos mucho y ahora otra vez nos volvemos a reunir ya con mi hijo, que sin ser médico está ahora dirigiendo el laboratorio. Porque ahora, como les decía a ustedes, se requiere más de una visión empresarial para dirigir un laboratorio que médica. Y entonces mi hijo se apoya en mí para cosas médicas. Yo le dejo a él toda la cosa empresarial y me la paso muy a todo dar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Allá. No, sí, mira, siempre se puede. No hay que buscar pretextos para no hacer las cosas. Siempre tienes que esforzarte por ser el mejor. Hace algunos años me hicieron un homenaje en una sociedad de hematología y había que hacer una semblanza del homenajeado. Entonces me preguntaron, ¿quién quieres que haga tu semblanza? Y yo dije, bueno, la gente que más me conoce como persona, como estudiante, como miembro de una familia, etcétera, es mi hermano. Entonces le pedí a mi hermano, oye, haz esta semblanza, y la hizo. Entonces una de las cosas que destacó ahí fue eso: Guillermo nunca se conforma con ser segundo, tiene que ser siempre el primero. Y si te metes esto en la cabeza desde chiquito, te va bien en la vida. Te puede. ¿Es pesado? Sí, sí es pesado. Te vas a tener que desvelar, dejar de ir a fiestas, dejar de pachanguear, dejar de parrandear y demás, sí, totalmente cierto. Si agarras medicina, vas a tener que cambiar totalmente tu estilo de vida. Pero si estás convencido de qué es lo que te gusta hacer y lo que puedes hacer, hazlo e intenta siempre ser la mejor. Y sí se puede. Y la mejor escuela de medicina, la mejor elección, aunque te tengas que cambiar de ciudad, aunque te tengas, en fin. Cuesta trabajo, pero se puede. No te conformes con poquito. Siempre busca más y más. Hace como 10 años, uno de mis hijos, que es empresario, el actual director de los laboratorios, me dijo, papá, ¿qué cosa es lo que más te gustaría en la vida? Tener el programa de trasplantes de médula ósea más grande del mundo en Puebla. O sea, competir con los gringos y con los europeos, ingleses y demás. Y saben que hoy en día el programa de trasplantes de médula ósea en esclerosis múltiple más grande del mundo lo tenemos nosotros, aquí en Puebla. O sea que se puede. ¿Y tuvimos que competir con los gringos? Sí. Con descalificaciones, con decir que los mexicanos estaban inventando datos, una serie de cosas. Puedes competir, superar eso y te va bien. Entonces, de que es posible, no hay duda. Siempre piensa muy alto, nunca te conformes con poquito. Y así podrás hacer cosas trascendentes. Y si te ayuda tu familia y tu pareja, pues ya estás, ¿no? ¿Qué más? Nada más. Bueno, a ver si. ¿Cómo fue su transición en la clínica Mayo? Es decir, salió de
interesante. Cuando estaba yo haciendo medicina interna en el Hospital de Nutrición, vi un libro de hematología que se llamaba Update in Hematology, actualización en hematología, cuyo autor era el doctor Virgil Fairbanks. Era la época en la que no había internet, no había redes sociales, ni nada. Entonces, todo lo que tienes que estudiar, tienes que comprar el libro y ponerte a estudiar. Ahora, pues bajas los capítulos y te los lees, en fin, es mucho más sencillo, pero antes no había eso. Entonces vi ese libro y me gustó mucho. Me acuerdo que tenía letras anaranjadas de Virgil Fairbanks. Entonces dije, ¿cómo será este cuate? Entonces le hablé por teléfono y me contestó en español, porque Fairbanks era un hombre muy interesante, y le dije, oiga, fíjese que yo tengo ganas de irme a hacer un posgrado a la Clínica Mayo. Sí, doctor, mire, aquí tenemos estas posibilidades, en fin, mándeme usted sus papeles. Antes no había manera de mandarlos por cosa electrónica, hacer tu paquetote y llevarlo ahí al correo y mandarlo. Entonces me respondió y me dijo, sí, usted puede venir. Y en esas fechas, mi hermano Alejandro andaba también buscando un lugar para hacer posgrado, y cuando se enteró que estaba yo metido ahí en cosas con la Clínica Mayo, me dijo, oye, voy a buscar. Y él se fue antes que yo, porque yo estaba haciendo todavía hematología. Entonces, él se fue un año antes que yo. Cuando yo llegué a la Clínica Mayo, ahí con Virgil Fairbanks, mi hermano ya estaba ahí, y eso me facilitó las cosas, porque él me fue a recibir al aeropuerto. Ya tenía 2 hijos, él estaba soltero. Me llevó a un departamento donde me quedé a vivir un tiempecito, y luego me pasó a otro departamento, en fin. Pero Fairbanks fue el que me sedujo, su nombre escrito con letras anaranjadas. Además de que en la Clínica Mayo, pues, se supone que se practica la mejor medicina que hay en Estados Unidos. Entonces, otra vez, ¿te vas a ir fuera? Vete a lo mejor. Cuando me echaron de aquí de Puebla, con la pistola en la barriga, mi padre me dijo, si te vas a ir fuera a estudiar medicina, porque aquí ya no se puede, te vas a la mejor escuela de medicina del país, que era San Luis Potosí. Por eso me fui a San Luis, por eso me fui a la Clínica Mayo. Y después ahí en la Clínica Mayo, pues tuve oportunidad de conocer a muchas personas interesantes. Al principio me di cuenta de una cosa muy dramática, que era, bueno, yo allá en Puebla fui buen estudiante en medicina, luego en nutrición fui de los mejores en medicina interna y en hematología, pero aquí en la Clínica Mayo soy el más burro de todos. Y tuve un ataque hasta de hemorroides ahí cuando estuve en la Clínica Mayo. Me angustié mucho, me presioné muchísimo, me sentí mal y dije, no, yo tengo que superar esto. Me puse a estudiar y a trabajar y estudiar y trabajar hasta ser el mejor, tan el mejor que finalmente me nombran alumno distinguido de la Clínica Mayo, lo cual no es fácil. Entonces sí me costó trabajo, pero con esa idea en la cabeza de que si te vas fuera, vete a lo mejor. No te conformes con poco. Esa fue la historia. Siempre me costó mucho trabajo al principio. Dije, soy un idiota. Yo supuestamente hablaba muy bien inglés. Y llegando allá me comienzan a hablar estas cosas, qué barbaridad. Entre que no entendía y decían cosas complicadas que yo no sabía y demás, pues tenía yo por lo menos que poner cara de que estoy entendiendo, ¿verdad? Y luego irme a estudiar. Me acuerdo que en las tardes, en la parte de hasta arriba del edificio Plomer, había una enorme biblioteca. Yo terminaba de trabajar como a las 3, 4, y a esa hora me subía yo a leer cosas en las que estaba yo trabajando porque no sabía bien. Y entonces ya me iba a mi casa como a las 6 de la tarde. Mi esposa cuidaba a los niños, tenía yo 2 hijos entonces. Cuidaba a los niños durante todo el día, pasaba por mí a las 6 y ya nos íbamos a cenar, pero sí fue una época complicada. Además, la beca que me dieron era una beca muy limitada. Fíjense, me dieron $25,000 en un año. Fue lo que me dio Fogarty. 5,000 para la Clínica Mayo y 20,000 para mí, divididos en 12 meses. O sea que yo ganaba al mes $1,666. El departamento en el que yo vivía costaba $750. Lo demás me quedaba para vivir, para comer. Durante todo el tiempo que estuvimos allá, ni mi esposa ni yo comimos carne. Comíamos pura fruta, verdura, cosas baratas, porque no nos alcanzaba para eso. Carne comían mis hijos, los que ahora son los que manejan mi vida para efectos prácticos. Pero entonces, mi esposa y yo, puras carnitas. Y entonces, puras frutas y verduras. Y entonces, ahí es donde te das cuenta de
qué importante es casarte bien, porque si yo me hubiera casado con una niña popis que quiere roast beef todos los días, pues me hubiera tenido que regresar antes, ¿verdad? Entonces, aguas con todo eso, ¿verdad? Las cosas se ponen bien con el paso del tiempo, sí. Y lo que siempre les digo a mis estudiantes de medicina, miren, ser médico y trabajar en la medicina honesta y decorosamente te va a permitir vivir bien, te va a permitir tener una casa, mandar a tus hijos a escuelas, hacer una familia, etcétera. Pero si desde muy recién egresado quieres hacerte rico pronto, te vas a comenzar a meter a hacer cosas chuecas. Y el tiempo y la vida te va a cobrar esa factura. Si quieres hacer dinero rápido como médico, haces legrados, indicas cirugías innecesarias, metes a los pacientes innecesariamente a los hospitales para que te den ahí a cambio una serie de ventajas, y te metes a hacer cosas chuecas dentro de la medicina. Lamentablemente hoy, los jóvenes, más del 50% se meten a hacer esas cosas indebidas en la medicina para hacerse ricos pronto. La medicina te permite vivir decorosamente, pero no te vas a hacer rico pronto. Te vas a hacer sabio, rico con el paso del tiempo. Y una cosa no debe de cambiar el objetivo fundamental. Si tu objetivo fundamental es hacer dinero, no te metas a medicina. Eso sí es bien importante. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por todas sus palabras. Gracias, doctor Guillermo Ruiz. Pasamos a entregarle su reconocimiento. Agradecemos muchísimo su ponencia. Muchas gracias, vieja. Muy amable. Ah, mira, todo dar. Muchas gracias, Otro reconocimiento más. A ver, vamos a ver. Eso. Muchas gracias. Gracias. Esto te lo dejo acá.